vamos a entrar en el territorio de la inmigración, sobre todo por el discurso que está manteniendo el Partido Popular sobre inmigración, y además este fin de semana hay un encuentro, una especie de retiro de los varones del Partido Popular, y ayer Núñez Feijóo dio las líneas maestras de un plan en relación con la inmigración que busca frenar, dice, el efecto llamada. Lo hizo el presidente del PP en Baleares, donde rechazó las regularizaciones masivas como la principal vía para regularizar a los migrantes. Josué Coello, buenos días. Hola, Ayers, buenos días. Ay, perdona, me he equivocado. Ay, Junquera, buenos días. Nos pasa a menudo, no sé. Nos pasa. No. Sabes que a mí contigo yo no te confundo con nadie, ¿eh? Así me gusta, Ayers. Muy buenas. Cuéntanos cómo se va deslizando ese discurso del Partido Popular sobre la inmigración, ese discurso que se asemeja, y después lo podremos comprobar, porque ayer hubo un acto en el Congreso en la presentación de un estudio, ese discurso que cada vez se asemeja, es más difícil de distinguir lo que dice Alberto Núñez Feijóo, lo que dice el Partido Popular con lo que dice la ultraderecha de Vox. Empieza a ir soltando pildoritas el PP de su plan para ordenar la migración, un plan que parte de esta premisa. El modelo buenista de la integración ha fracasado. Como ser bueno, dice Feijóo, ya no vale, pues os podéis imaginar qué podemos esperar de las nuevas propuestas populares. Por lo pronto, el líder del PP aireó ayer esta idea: discriminación positiva para los hispanos. La hispanidad es compartir vínculos sociales de comportamiento que deben de tener una discriminación positiva. Y quien provenga de otros lugares tiene que comprometerse, primero, por supuesto, a cumplir la ley. Segundo, a respetar nuestras costumbres. Quien no lo cumpla no puede permanecer en nuestro país. Expulsar a los que delinquen, endurecer el acceso a ayudas, prohibir el burka en espacios públicos. Por ahí irá la música de la partitura popular. Una música que suena muy parecida a esta de Iván Espinosa de los Monteros. A inmigrantes cualificados que quieran venir a trabajar en los sectores en los que hagan falta y estén dispuestos a adaptarse a nuestras costumbres sin imponer las suyas. El exportavoz de la ultraderecha presentaba su think tank, su laboratorio de ideas anoche, diciendo cosas que dice ahora Feijóo y alguna cosa de las que decía antes. El diálogo y el respeto en la vida pública. Venimos a tratar a los españoles como adultos. Política para adultos. Llamó Espinosa a la derecha a no confrontar, a ser tolerantes, pero entre ellos. Empecemos todos a ser un poco más tolerantes entre nosotros. Sí, el rival en el que hay que centrarse es otro. No nos equivoquemos nunca de enemigo. Atendiendo a esa llamada, dos miembros de las alturas del PP, Cayetana Álvarez de Toledo y Juan Bravo, pero nadie de la cúspide. No fue, aunque había anunciado su presencia el número 2, Miguel Tellado. Mucho trabajo le excusaba a su equipo. Otros quisieron ver una excusa para ahorrarse una foto incómoda, porque un rato antes de anunciarse la ausencia, aparecía por allí Víctor de Aldama. No estoy mandando ningún mensaje, apoyar a un amigo, simplemente. Yo no estoy aquí para un tema político, vuelvo a repetir, para apoyar a un amigo en este acto. Iba escoltado Aldama por el jefe de Desocupa, pasaron por lo de Espinosa, empresarios, ex de Ciudadanos, escritores, toreros, presuntos corruptores y parte de un PP que estaría encantado con llamar a filas al ex referente de Vox. Junquera, luego vuelvo contigo. Luego hablamos. Hasta luego. Les decía, y lo acabamos de escuchar ahora, la similitud del discurso sobre inmigración de Alberto Núñez Feijóo, en este caso con Espinosa de los Monteros, que es verdad que no está en Vox, pero sigue estando en la ultraderecha. Pero es que ayer, como les decía, en el Congreso, el diputado de Vox, José María Figaredo, presentó un informe de la fundación del think tank de Abascal, Disenso, con el que tratan de argumentar por qué la inmigración no sale rentable en España. Una intervención en la que Figaredo negó de facto la condición de españoles a 2,5 millones de compatriotas nacidos fuera de España. Julia Molina, buenos días. Buenos días. Era un acto para hablar de datos que, sin embargo, partía de un dato falso. En España no hay 9,7 millones de extranjeros, como decía el portavoz económico de la ultraderecha, José María Figaredo, sino algo más de 7, según la última estadística del INE, que es de julio de este año. En el año 25, es decir, 30 años después, tenemos una España de 49 millones de habitantes, es decir, 10 millones de personas más, con 9,7 millones de extranjeros. En 30 años, lo que ha sucedido es que prácticamente todo el crecimiento de la población de España ha sido por la inmigración que hemos recibido.
Ese dato que da Figaredo de 9,7 millones es en realidad el de españoles nacidos en el extranjero, en países como Alemania, Francia, Estados Unidos, Marruecos o Colombia. Así que lo que hace Vox es negar que 2,6 millones, como dices, son españoles de pleno derecho. El partido de Abascal usó ayer una de las salas del Congreso como plató para dar espacio a Disenso, que es el laboratorio de ideas ultras del partido. Lo que presentaban era algo que llamaban contrainforme y que pretendía desmontar lo que defienden la mayoría de economistas, que los inmigrantes hacen una importante aportación al estado del bienestar. Hasta que en España el paro no llegue a cero, no tiene ningún sentido traer inmigración adicional. La premisa de la que parten en el informe es que los inmigrantes son pobres, así que argumentan que hacen una aportación negativa al Estado, y lo que proponen, como escuchábamos, es una política de puertas cerradas hasta que se alcance un imposible, que es un paro cero. Julia, gracias. A vosotros. Carlos, hemos escuchado a Feijóo, hemos escuchado al Partido Popular, hemos escuchado a Vox y a veces se funden los dos discursos. Es evidente que desde que Trump ganó con 80 millones de votos, se dice pronto, pues ha habido un auge todavía mayor del tema de la inmigración, que va a ser un tema estrella en los próximos meses, y sobre todo cuando ya está sonando el tantán electoral, cuando menos en algunas comunidades autónomas que vienen pronto, ¿no? Y es preocupante la visión acerada cada día más que se está dando de un tema tan sensible. He oído alguna barbaridad que ha dicho este señor Figaredo, una auténtica barbaridad. Me preocupa mucho que se deshumanice la visión que hay de la inmigración. La inmigración en tantísimos casos no se elige. En algunos casos es un intento a la desesperada, un drama humano por conseguir sobrevivir, en otros por vivir mejor, y no se puede dar esa visión acerada. Tenemos en España, ayer lo repasaba, 3 millones de cotizantes, inmigrantes de la Seguridad Social. Si no fuera por los inmigrantes, ¿cuántos negocios no se vendrían abajo? ¿Cuántas actividades no se podrían realizar? Y hasta conventos que se hubieran disuelto. Cuidado, que tanto que nos gustan los dulces de monjas, pero si no los hacen las inmigrantes, es que hasta eso, cuidado, es que hasta eso. No se puede dar esa visión deshumanizada de... Es muy triste. ¿Qué hace falta? Pues hace falta mucha educación, mucha concienciación y, por supuesto, tienen que cumplir la ley. Claro, los inmigrantes y nosotros, todos tenemos que cumplir la ley, pero nos hartamos de denunciar cuando un inmigrante no cumple la ley, pero no contamos la cantidad de trabajo que algunos de nosotros no queremos hacer y que hacen ellos, la cantidad de negocios que salvan. No, demagogia en este caso no, sobre todo, como siempre digo cada vez que tratamos este tema en el abierto, porque en tantísimas ocasiones hay verdaderos dramas humanos y no se puede hablar así de las personas. Es muy importante esto que dice Carlos. A mí me cuesta hablar de la migración solamente en términos económicos porque creo que se desvirtúa el debate. Aquí no se trata de importar mano de obra, se trata de acoger personas que generalmente huyen de situaciones malas, muy malas o desesperadas, ¿no? Pero incluso desde el punto de vista económico, no lo digo yo, lo dice el Banco de España, según sus últimos informes, los migrantes aportaron entre el año 2022 y 2024 aquí en España el 25% del crecimiento del Producto Interior Bruto. Entonces, no son datos nuestros ni son datos de una ONG de solidaridad, son datos de informes del Banco de España. Entonces, efectivamente se confirma que sí que están generando riqueza. Pero más allá de eso, a mí me preocupa mucho ese concepto de la migración que está deslizando ahora mismo el Partido Popular, porque lo que nos está planteando es una España absolutamente uniforme. Porque dice, solamente tenemos que admitir a aquellos migrantes que se acerquen, ¿no?, a nuestra cultura, a nuestra forma de vida. Ya, pero entonces, ¿qué es España? ¿Es un país solamente de católicos? ¿O solamente de los que solamente hablan español? ¿O qué es ser español entonces para el Partido Popular? ¿Qué tipo de migrantes hay que atraer? ¿En qué consiste eso? ¿Los católicos que hablan español de esos países también son hispanos o no? ¿O cómo va esto, no? Es un concepto de la propia sociedad absolutamente homogéneo, que niega cualquier pluralidad, que niega la diversidad que tiene este país y cualquier sociedad democrática, y por lo tanto es radicalmente antidemocrático. Eso es lo que me preocupa, ese tipo de conceptos que se están deslizando allí. Y tiene mucho que ver, como decías, Ángels, esta competición con la ultraderecha, ¿no? Cintas como el que ayer presentaba el señor Espinosa de los Monteros, yo creo que están llamados a ser un punto de encuentro entre las derechas y las ultraderechas, ¿no? De hecho, lo decía él ahora mismo, ¿no? Tenemos que dejar de pelearnos entre nosotros. Y ahí se van efectivamente a poner en común ideas que hasta ahora eran patrimonio de la ultraderecha y que cada vez vemos con más frecuencia como la derecha no ultra las empieza a asumir y las empieza a hacer suyas. Aroca. Bueno, a mí lo que diga la extrema derecha sobre esto no me hiere particularmente, o sea, no me gusta, entiendo, no sé, espero que se me entienda. No quiero decir con esto que me parezca bien, lo quiero decir que no me sorprende. Aquí lo verdaderamente trágico para el Estado español es que la derecha convencional,
por muy conservadora que sea en España, es que ha copiado todo el discurso. No es que ya sea indistinguible, no, es que es el mismo discurso. Es decir, poner al señor Feijóo y a cualquiera de la extrema derecha hablando en tema de inmigración es repetir lo mismo, absolutamente lo mismo, con argumentos absolutamente falaces. Porque, por ejemplo, cuando se dice que los inmigrantes no crean riqueza, ¿qué quieren decir? Que los españoles que se fueron a México o Argentina después de la guerra civil, o los españoles, muchísimos andaluces, por cierto, en mi familia 3, que se fueron a Alemania, que se fueron a Suiza, que se fueron a Francia, no iban allí a crear riqueza, no creaban riqueza, que iban a robar. No tiene ningún fundamento lo que dice, cuando dice vamos a alcanzar la economía cero. Bueno, vamos a hacer un experimento social. Ya sé que en materia social es muy difícil hacer experimentos, pero vamos a hacer uno. Vamos a decir, bueno, durante un tiempo todas las cosechas las vamos a coger nosotros. Empezando por los de Vox, que espero que se presenten de manera voluntaria e inmediata, ¿no? Por ejemplo, la próxima vendimia, pues la cogida de la fresa, los garbanzos, las papas, la rebusca de las papas, venga, todo voluntario. Bueno, y si eso sale mal, pues entonces decimos, bueno, pues como ha salido mal y hemos fallado, no hemos recogido todo esto, pues bueno, pues entonces ahora sí vamos a abrir los inmigrantes, pero será para cubrir lo que ellos no quieren trabajar. Por cierto, no sé por qué me he vuelto a acordar de Garamendi. Es que dicen cosas. No, mire usted, los que tengan la hispanidad, ¿no? Los hispanos, hombre, si maltratan, ustedes que no viven en Madrid, como yo tengo que vivir algunos días de la semana, ¿sabéis cómo maltratan allí a la gente? A los panchitos, como le llaman. Un día los panchitos, como dicen ellos, deberían de dejar de conducir taxis, de servir de cerveza, de abandonar todos los trabajos que hacen en Madrid. A ver cómo va a funcionar Madrid y toda esta gente. Por lo último, cuando dicen que es solamente hispano, ¿qué quieren decir? Que los moros, como dicen ellos, del antiguo protectorado español, ya no son bien recibidos. Solamente cuando vinieron, por cierto, a matar a mucha gente en la guerra civil. O la gente de Guinea Ecuatorial. Tampoco son bien recibidos ni los filipinos, que por cierto están también copando muchos trabajos. Es que son el colmo de los colmos. Claro, y no será porque no hay cifras que atestiguan esto. Por eso mismo lo digo. Y sin embargo la estrategia sigue siendo esa. Mira, lo que conocemos de las cifras es que en estos momentos, depende de la encuesta, entre 750 y 1 millón de votantes pueden estar yendo del Partido Popular a Vox. ¿Qué característica tienen estos votantes? Que son aquellos que se sienten más crispados, más enfadados, más virulentos contra el gobierno, y que de alguna forma están más afectados por este clima de crispación que hay que vivimos en estos tiempos, ¿no? ¿Y qué está haciendo el Partido Popular? Alimentar eso. Alimentar ese clima de crispación, de beligerancia, de cabreo permanente, de tal manera que acaba, entiendo que sin querer, involuntariamente, pero acaba poniendo una pasarela a ese votante conservador que está tan cabreado que para ellos, teniendo el original, no van a ir a la copia. Por lo tanto, ¿qué hacen? Deslizarse hacia Vox. Bueno, eso las encuestas lo vienen diciendo ya hace unos cuantos meses y seguimos viendo cómo el Partido Popular sigue en esa estrategia. Pero es que ha pasado en otros países europeos. O sea, ya sabíamos cuál era la dinámica. Es verdad que España podía haber sido una excepción, pero las cifras nos dicen lo contrario. Por lo tanto, lo que es sorprendente es que el Partido Popular siga insistiendo en esta estrategia cuando ya hace tiempo que se está confirmando que los números no les dan. Fíjate qué curioso. En los peores momentos del conjunto de la izquierda, acordaros, junio, julio, ¿no? Todos los casos de corrupción alrededor del PSOE, otra parte de la izquierda absolutamente peleada entre ellos, es decir, en el peor momento, en el peor escenario para la izquierda, el bloque de la derecha sube, pero sube por Vox, porque el Partido Popular, depende de la encuesta, o se estanca o incluso llega a bajar un poquito. Es decir, estamos en una estrategia que desde el punto de vista de los intereses de los populares es radicalmente errónea, pero sin embargo persisten en ella. Entonces, no sé, igual tienen alguna fórmula o alguna cuestión mágica que los demás no entendemos y que al final conseguimos comprender. No Claro, que pedías la palabra. Sí, no, yo pienso que el problema de la derecha es que no tiene ideas. Porque si tuviera idea, ¿qué cosa más importante en política que ser capaz de poner sobre la mesa tus ideas? Porque a lo mejor con tus ideas convence a la gente. Pero es que no hay idea. Cada cosa que hace el gobierno o que propone alguna de las fuerzas parlamentarias, lo que proponen es confusión, crispación y esa pelea que tratan de hacer, como has dicho tú, de contrarrestar a la extrema derecha. Pero yo creo que nos están engañando. Lo digo ciertamente. Por temor, por imprudencia, por irresponsabilidad, yo creo que las encuestas lo que dicen es que hay una gran pelea dentro de la derecha. Pero yo no me creo que nadie verdaderamente progresista, diré más, alguien verdaderamente demócrata, ni siquiera de izquierda,
esté dejándose seducir por lo que propone la extrema derecha aliada con el Partido Popular. No lo creo. Tengo mucha confianza en el pueblo. Creo que el pueblo piensa otras cosas. Y lo que está pasando en la derecha es eso, una pelea por el poder dentro de ellos. Yo creo que probablemente la izquierda esté desconcertada, esté, como siempre, peleada entre ella, pero yo creo que hay una masa muy importante de demócratas en este país que no están dispuestos el que el Estado español vuelva otra vez a los tiempos tenebrosos de la dictadura, porque ¿qué se diferencia los mensajes que está transmitiendo Vox, aliado muchas veces con el PP, con lo que sufrimos en los tiempos antidemocráticos, cuando no había nada, empezando por la libertad de expresión que no existía? Bueno, yo creo que eso es lo que hay que combatir, Y antes hemos citado varias veces la figura de Espinosa de los Monteros. Yo creo que debido a lo que estamos diciendo hay una gran crisis en la derecha. Otra cosa es que tienen también agarrados los medios de comunicación que no está en el debate público, pero hay una gran conflictividad dentro de la derecha. Espinosa de los Monteros no surge de pronto, es una operación. Es una operación. ¿Para qué? Si yo fuera Feijóo, empezaría a no acercarme a las ventanas. Porque en el PP, cuando hay problemas, acaba uno tirado por la ventana. Y ya que le pregunte a su amigo Casado, que se estará arrepintiendo todavía de haber andado cerquita de las ventanas. Y ayer en la presentación del foro había dirigentes, claro, y no precisamente muy extremistas, porque Juan Bravo es una persona bastante moderada, pero estaba allí porque, claro, lo consideran eso, con la terminología interna de ellos, un espacio frontera en el que hay que estar porque es evidente que hay una sangría de votos hacia Vox. Entonces más vale estar, porque si se está un dirigente como Juan Bravo, Miguel Tellado al final no llegó, pues eso, si eso erosiona a Vox, si Espinosa de los Monteros erosiona a Vox, pues estamos allí por tratar de sacar algo o tratar de frenar una pérdida, ¿no? Es evidente que hay una crisis interna, claro, le llaman la coexistencia de almas distintas en el PP y se ve en el tema de la inmigración, como se ve en el tema de Gaza, y se ve descaradamente que hay sensibilidades absolutamente distintas. Y por último, que el PP bascule e intente acercarse, que no perder votos hacia la derecha, también le ha pasado al PSOE hacia la izquierda, ¿eh? Los dos grandes partidos en varios momentos han intentado bascular porque se les iban. Algunos le llaman acercarse, otros le llaman otros le llaman radicalizarse, pero que eso ocurre en los dos grandes partidos continuamente. Ahora lo estamos viendo en el PP, que tienen dos problemas. En la agenda tiene un problema que es no termina de definir su modelo con Vox, que es su aliado natural, yo lo he dicho aquí 30 veces, no termina de definirlo. Hay varios modelos, cada varón ha hecho el suyo, y ahora tiene un problema, no termina de definir cuál es su modelo de inmigración. Pero yo con la mayor, Carlos, yo creo que sí que lo ha definido. El Partido Popular una hoja de ruta única no hay. Hombre, porque no lo han verbalizado y no lo han firmado en un documento, pero ha pactado con la ultraderecha de una forma siempre, cada uno en un sitio. No, de ninguna forma. Pero hay de ninguna forma. Uno se lo ha comido en Andalucía. Porque la ultraderecha influye, aunque no estén dentro de los gobiernos, la ultraderecha influye en la agenda del Partido Popular. Pero influye otros partidos de la izquierda del PSOE, claro que sí. Con su habilidad habitual, el propio Feijóo ha dicho que el centro ha muerto. O sea, ¿habrá una cosa más estúpida que alguien de la derecha diga que el centro ha muerto? Pues claro, que el espacio, yo no creo que exista el centro, por cierto, pero sí creo que existe un espacio para la moderación, en donde hay gente que puede votar una vez al PSOE y otra vez se puede votar al PP. Y que generalmente son los que decantan la balanza. El espacio de la moderación lo ha perdido el Partido Popular y ellos lo saben. Claro, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que si desaparecen o se gestiona todo el aparato del brazo judicial de la derecha española, el Partido Socialista está en condiciones hoy por hoy de ocupar ese centro. Claro, no. Y ese es el verdadero temor que tiene actualmente el Partido Popular y todos los que pululan y brujulean en torno a la derecha, sobre todo a la derecha del poder. La canida en los palcos deportivos y en los espacios financieros. ¿Qué es lo que ocurre? Que están perdiendo el centro. Además, lo ha dicho, ya digo, con la habilidad política habitual que tiene un dirigente político que reconoce públicamente que ha perdido el centro. Bueno, señor Feijóo, si usted ha perdido el centro, ¿dónde está usted? ¿Dónde está usted? Porque si usted ha perdido el centro, usted o no sabe dónde está o es que está ya en los brazos de la extrema derecha, una de las dos. Cristina. Y eso es lo que cuesta entender también en términos incluso de votos, de táctica electoral. Pero con lo que comentaba Carlos antes, yo creo que lo importante cuando decimos Vox y la ultraderecha está influyendo radicalmente en los gobiernos del Partido Popular, incluso aunque no esté dentro, no es con quién pacte el Partido Popular, es lo que pacta.
En Sevilla, por ejemplo. Y muchas veces lo que se está pactando tiene que ver con cuestiones absolutamente sagradas. Por ejemplo, los programas de lucha contra el maltrato de género, contra la violencia machista. Por ejemplo, los programas de acogida de personas migrantes. Por ejemplo, los programas de solidaridad y cooperación internacional. O sea, cuestiones esenciales y súper delicadas en la sociedad española se están viniendo abajo por esos acuerdos que el Partido Popular necesita hacer con Vox. Entonces, el problema no es que pacte con Vox, el problema es lo que pacta con Vox. Y pacta cosas que son una enmienda a la totalidad de cuestiones democráticas y de convivencia básicas. Desde que Vox está en las instituciones, muchas de esas instituciones no pueden, el día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista, no pueden sacar una declaración condenando la violencia machista, los asesinatos y las agresiones a las mujeres por ser mujeres, porque Vox lo impide. Y el Partido Popular está pactando con ellos cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con restringir los presupuestos y los programas para atender a víctimas de violencia machista. Entonces el problema no es con quién se pacta, es lo que se pacta, es el contenido.